Buenas niños, hoy nos encontramos aquí para la parte 2 de Jeffrey Epstein. Habíamos quedado en que mucha gente pensó que después de 2009, cuando salió de prisión, el caso había terminado. Pero esto estaba lejos de ser así. Pero para entender por qué volvió años después, tenemos que situarnos en 2008. El 30 de junio de 2008, Jeffrey se declaró culpable de cargos por solicitar prostitución y solicitar prostitución a menores. Have you ever been convicted of a crime? Yes. What was the crime of which you were convicted? Two counts, one soliciting prostitution and procuring a minor for prostitution. Este acuerdo que logró le permitió evitar cargos federales más graves. Solo estuvo 13 meses en la cárcel de Palm Beach. Y durante ese tiempo pasaron cosas que generaron mucha controversia. Epstein fue autorizado para participar en un programa de liberación laboral. Esto le permitía salir de la cárcel durante el día para trabajar en una oficina privada y regresar por la noche. En la práctica pasaba horas fuera de prisión casi todos los días. Este trato fue duramente criticado por considerarse inusual frente a los delitos de los que había sido acusado. En julio de 2009, Epstein salió de prisión y tuvo que registrarse como delincuente sexual. Pero lo importante fue lo que pasó después. Epstein no desapareció de la vida pública. Continuó viviendo con un alto nivel económico y propiedades en todo el mundo. Tenía una mansión en Manhattan, propiedades en Palm Beach, una residencia en Nuevo México, un apartamento en París. Presently. I have vacation homes in New Mexico, Palm Beach, New York, and Paris. Y una isla privada en las Islas Vírgenes. Isla que daría mucho de qué hablar después. Durante estos años empezaron a aparecer demandas civiles de distintas mujeres. Muchas de ellas afirmaban haber sido menores de edad durante los hechos. Y aunque durante un tiempo no tuvo gran atención, tampoco desapareció del todo. Una de las voces más importantes fue la de Virginia Giuffre. Ella afirmó haber sido reclutada mientras era una adolescente. Su testimonio se convirtió en uno de los más relevantes durante el caso. Y con el paso del tiempo, más víctimas comenzaron a hablar. Y poco a poco, el caso seguía vivo en el ámbito legal, aunque no realmente en la opinión pública. Hasta que en 2018 hubo un punto de quiebre. La periodista Julie K. Brown del Miami Herald publicó una serie de investigaciones sobre el caso de Jeffrey. Durante meses revisó documentos judiciales, entrevistó víctimas y analizó el acuerdo de 2008. Sus reportajes revelaron algo. Las víctimas decían que no habían recibido justicia y cuestionaron cómo un acuerdo tan cuestionable había sido posible. El impacto fue de inmediato. El caso volvió a los medios de comunicación internacionales y la presión pública aumentó rápidamente. Ante esto, las autoridades federales reabrieron el caso, esta vez con más información, más testimonios, más evidencia disponible. En 2019, el caso dio un giro definitivo. El 6 de julio de 2019, Jeffrey Epstein fue detenido en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey. Tenía 66 años. Esta vez enfrentaba cargos federales mucho más graves. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York lo acusaron de tráfico sexual de menores. Según la acusación, entre 2002 y 2005, Epstein habría organizado un esquema para explotar sexualmente a menores de edad. De acuerdo con los documentos judiciales, el patrón descrito por la fiscalía decía lo siguiente: menores eran llevadas a propiedades de Epstein en lugares como Manhattan y Palm Beach. Algunas recibían pagos después de encuentros sexuales y, según la acusación, en algunos casos eran incentivadas a reclutar a otras menores. These underage females for sexual activity, you also paid them to bring their underage friends to you to also engage in sexual activity with. Is that correct? I intend to respond to all relevant questions regarding this lawsuit. However, at the present time, my attorneys have counseled me that I may not. And they have advised me I must assert my Sixth Amendment right, my Fifth Amendment right,
and my 14th Amendment rights under the U.S. Constitution. Epstein se declaró inocente. Poco después de su arresto, su propiedad en Manhattan fue registrada por agentes federales. Durante el allanamiento se incautaron computadoras, teléfonos, discos duros, documentos financieros, fotografías y material digital. Todo este material fue enviado al FBI para su análisis. Mientras tanto, Epstein intentó obtener libertad bajo fianza. Ofreció garantías económicas, propiedades como respaldo y vigilancia privada por las 24 horas. Pero los fiscales se opusieron. Argumentaron que tenía una fortuna enorme, múltiples propiedades y capacidad real de fuga. El juez rechazó la solicitud. Epstein permanecería detenido. El 23 de julio de 2019 ocurrió un hecho grave. Epstein fue encontrado en su celda con lesiones en el cuello. Las autoridades investigaron el incidente. Después de eso fue colocado bajo observación por riesgo de suicidio. Pero días después esa vigilancia fue retirada. Una decisión que más adelante habría sido bastante cuestionada. El caso avanzaba hacia un juicio federal. Las víctimas se preparaban para declarar. Y todo indicaba que al fin habría un proceso judicial completo. Pero eso nunca ocurrió. El 10 de agosto de 2019, apenas 35 días después de su arresto, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda. La causa oficial de su muerte fue suicidio por ahorcamiento. Pero el caso generó una controversia inmediata, porque en la investigación posterior se identificaron múltiples fallas dentro de la prisión. Errores en supervisión, fallas en protocolos de control, problemas en la vigilancia obligatoria y registros de cámaras que no funcionaban en momentos claves. Estos fallos fueron reconocidos en investigaciones posteriores y generaron críticas fuertes hacia el sistema penitenciario. Pero a pesar de las conclusiones oficiales, el debate nunca se cerró, porque para muchas personas la muerte de Jeffrey Epstein significó algo más profundo. Significó la pérdida de un juicio federal, de testimonios bajo juramento y de respuestas que llevaban años pendientes. Y aunque Jeffrey Epstein murió en 2019, el caso no terminó ahí, porque todavía quedaban personas por investigar, todavía quedaban documentos por revelar y todavía quedaba una figura clave en esta historia, Ghislaine Maxwell. Maxwell no era una figura secundaria en el caso. Durante años su nombre había aparecido en testimonios de víctimas y documentos judiciales. Varias denuncias decían que ella tenía un papel activo dentro del círculo de Epstein. Según testimonios, Maxwell había estado presente en algunos encuentros, ayudando a facilitar contactos y manteniendo relación directa con varias jóvenes. Durante mucho tiempo su nombre apareció de forma intermitente en demandas civiles. Pero tras el arresto de Epstein, su situación cambió completamente. En 2020, las autoridades finalmente la arrestaron. Fue acusada de conspiración para tráfico sexual de menores y otros delitos relacionados. Su detención fue significativa, porque por primera vez el caso no se centraba en Epstein, sino en alguien de su círculo más cercano. En el proceso judicial, los fiscales argumentaron que Maxwell no solo conocía las actividades de Epstein, sino que había participado en el reclutamiento y preparación de víctimas durante años. El caso también reveló nuevos testimonios de mujeres que nunca habían hablado públicamente antes. Estas declaraciones fueron claves para reconstruir el esquema investigado. En 2021, Maxwell fue considerada culpable por un jurado federal y en 2022 fue sentenciada a 20 años de prisión. Su condena marcó un punto importante en el caso, porque confirmó judicialmente que parte del entorno de Epstein sí había participado en una red de explotación sexual. Aún así, el caso dejó muchas preguntas abiertas. Documentos, registros y testimonios siguen siendo revisados hasta el día de hoy. Y lo que se ha conocido públicamente es solo parte de una investigación mucho más amplia. Y precisamente esto es lo que nos lleva a la siguiente y última parte.
los llamados archivos de Epstein, documentos, declaraciones y registros judiciales que continúan saliendo a la luz y que siguen alimentando este caso. Pero esto te lo contaré en la siguiente parte, que para mí es la más interesante. Así que está pendiente si quieres verla. Nos vemos.